Saludos nuevamente, mi nombre es Albert de la Cruz y en esta nueva entrega de Cimientos Psicológicos vamos a estar trabajando un tema muy importante. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo muy común en nuestros días. No es nada más ni nada menos que el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Así que vamos a ir compartiendo la diapositiva que tenemos para el día de hoy, una preparada con mucho amor para que puedan entender estos cimientos de manera sólida. Quiero que prestemos atención a cada detalle de la diapositiva porque tiene muchos elementos gráficos. Está diseñado para que podamos comprenderlo de manera integral, que no falte nada, pero sobre todo entendiendo que es un resumen y que podemos hablar de cualquier tema y cada tema tiene muchas ramificaciones, tiene mucho por qué dar. Así que ya vamos a ir con la introducción. El propósito de este material es entender el TDAH. Este se caracteriza por tres componentes, tres dimensiones, aunque se catalogan en dos. Está la inatención y están la hiperactividad y la impulsividad. Este es uno de los más discutidos en todo el mundo. Todos hemos conocido a alguien, a una persona que tiene síntomas o ha tenido de esta patología. Comprender este tema nos ayudará a descifrar por qué ciertas personas, en especial jóvenes, no pueden tener un buen rendimiento académico o en el caso de los adultos, un buen rendimiento laboral. Lo que vemos como desobediencia, ¿es realmente desobediencia? ¿Es una malcriadeza? ¿O simplemente debemos quitarnos la venda para vislumbrar que en el fondo se encuentra un trastorno con criterios específicos? En esta entrega vamos a ver los cimientos del TDAH para que tú puedas tener esto claro a un nivel mayor de profundidad. Y lo primero que yo quiero es empezar con la historia y la evolución del TDAH. Antes de hablar del mismo, tenemos que hablar sobre un poco de su origen. Ya desde 1775 se habían publicado en estudios informales, dígase en libros, los registros históricos apuntaban ya que habían personas que habían reportado personas que tenían síntomas asociados a los que hoy conocemos como TDAH. Pero no es sino hacia el año 1665, cuando en el CIE-9, un manual muy utilizado en la medicina moderna, aunque actualmente usamos la versión 11, se nombra el síndrome hipercinético de la infancia. Ya luego en el DSM-2 se nombra como reacción hipercinética de la infancia. En el DSM-3, en el 1980, se adopta el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Luego, avanzando con el tiempo, vemos que en la versión revisada del DSM-3, publicada en el 1987, pasa a llamarse trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Luego, en el 1994, con la publicación del DSM-4, se introduce el término trastorno por déficit de atención e hiperactividad y se definen tres subtipos: el combinado, el inatento y el hiperactivo o impulsivo, hiperactivo impulsivo. En el DSM-4 se clasifica en el 5, disculpen, como el trastorno de déficit e atención hiperactividad, así con el SLA, y se divide según la predominancia durante los últimos 6 meses. Esto debido a que en este último manual ellos entendieron que la palabra subtipo es demasiado rígida. Por lo tanto, utilizar la palabra predominante es más certero. Entonces tenemos la presentación combinada, cuando se cumplen tanto los criterios A1 como A2, la presentación predominante con falta de atención, A1 pero no A2, y la presentación predominante hiperactiva, impulsiva, A2 pero no A1. También se clasifica según su nivel de gravedad en leve, moderado y grave. Tenemos que entender algo. Esto de A1, A2 lo vamos a explicar más adelante, pero ténganlo grabado en la mente. Vamos ahora a hablar un poco sobre qué es el TDAH, qué nos dice el DSM-5 acerca del mismo. La característica principal es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo.
La inatención se manifiesta conductualmente en el TDAH como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y desorganización que no se deben a un desafío o falta de comprensión. La hiperactividad, por su parte, se refiere a una actividad motora excesiva, como un niño que corretea cuando no es apropiado, o a jugueteos, golpes o locualidad excesivos. La locuacidad no es nada más que un hablar excesivo. En los adultos, la hiperactividad puede manifestarse como una inquietud extrema y un nivel de actividad tan alto que llega a cansar a las demás personas. Por su parte, la impulsividad se refiere a acciones apresuradas que se producen en el momento sin reflexión y que crean un gran riesgo de dañar al individuo. Por ejemplo, ir corriendo a la calle sin mirar, eso es muy peligroso. También la impulsibilidad puede reflejar un deseo de recompensas inmediatas o la incapacidad de retrasar la gratificación. Son personas que quieren automáticamente un estímulo reforzador. Por lo tanto, como el ejemplo de la calle, si no se tiene un cuidado, si no se tiene un límite, la persona puede morir, porque eso lo lleva a tener una situación de riesgo. Entonces los comportamientos impulsivos pueden dirigirse también a inmiscuirse socialmente y o a tomar decisiones importantes sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Énfasis en eso. Los niños con TDAH pueden además tener, en algunos casos, retrasos leves del desarrollo lingüístico, motor, irritabilidad y la labilidad del estado de ánimo. Incluso en ausencia de un trastorno específico del aprendizaje, muchas veces está deteriorado el rendimiento académico o laboral. Y es que esto es obvio. Si la persona no puede tener atención a lo que está escuchando, a lo que está aprendiendo, o se mueve, tiene esa agitación motora en excesivo, va a tener problemas en el rendimiento académico y también en laboral. Ahora vamos con los criterios que nos dice el DSM-5 acerca de esta patología. El criterio A nos dice patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo, que se caracteriza por uno o dos. El A1, la inatención. 6 o más de los siguientes síntomas que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta todas las áreas del individuo. Ok, vamos. En realidad son 9 características que nos dice el DSM-5, 9 de la inatención y 9 de la hiperactividad e impulsividad, pero por temas de tiempo, para resumirlo y llevarlo de la manera más llana posible, vamos solamente a mencionar los 6. Con que se cumplan 6 de estos síntomas, se puede diagnosticar entonces esta condición. El criterio A nos dice, con frecuencia falla en prestar la debida atención a detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Y B, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o de la lectura prolongada. Ahora voy a tomar un poco de agua brevemente. Esta clase es interactiva. Ok, vamos ahora C, D, E y F. En el criterio C tenemos, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. D, con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. E, con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades. F, con frecuencia evita la disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos. Ahora vamos con el criterio A2,
la hiperactividad e impulsividad. Tienen que cumplirse 6 o más. Vamos con los 6 más importantes. El A, con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento. B, con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, él se va a levantar en la clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo o en otras situaciones que requieren mantenerse en su lugar. C, con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. D, con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. E, con frecuencia está ocupado actuando como si lo impulsara un motor. Por ejemplo, él va a ser incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado. Esto es debido a la misma hiperactividad. Y F, con frecuencia habla excesivamente. Estamos viendo las características porque muchas veces esto pasa desapercibido. Vemos personas que tienen esta condición y pasan desapercibidas. Creemos que simplemente es común un común patrón de conducta que vemos, esta persona es así, cuando realmente no es que sea así, que tiene una condición, que tiene un trastorno que tal vez no ha sido diagnosticado y ese patrón de conductas que vemos fijos se deben a que posee esta patología y esa es la importancia de poder conocer todos estos temas, ya que nos van a permitir que si vemos a una persona en la calle, no debemos de juzgarla directamente. Nosotros lo que tenemos que entender de que, mira, esta persona puede tener ciertos síntomas de esta enfermedad y por ahí entonces nos podemos guiar para ver el panorama de una manera diferente. Siguiendo con los criterios del DSM-5, el B nos dice algunos síntomas de inatención o hiperactividad hiperactivo impulsivos estaban presentes antes de los 12 años. Ojo con esto. C, varios síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos están presentes en 2 o más contextos. Por ejemplo, en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos o parientes, etcétera. Hay que tener en cuenta que tienen que manifestarse por lo menos en un contexto y de ahí van a venir los grados de leve a grave. El D, existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad de los mismos. E, los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, dígase el trastorno del estado de ánimo, el de ansiedad, el disociativo, el de la personalidad o intoxicación o abstinencia de sustancias. Nada de eso lo va a explicar mejor. Ahora vamos con la prevalencia según el DSM-5. Este nos dice que el TDAH ocurre aproximadamente en el 5% de los niños y el 2.5% de los adultos.